Buenos días con todos. Mi nombre es Sofía Melissa Osorio Oviedo. Actualmente estoy cursando la maestría de Derecho Procesal en la Universidad Técnica Particular de Loja. Estoy realizando mi exposición final del trabajo académico, el cual nos ha sido enviado dentro de la materia de argumentación jurídica, en el cual tenemos que hablar sobre las deficiencias motivacionales de la sentencia 1158-17b, utilizando el esquema de Toulmin o el silogismo jurídico. No obstante, yo me guiaré por el esquema de Toulmin para explicar punto por punto y voy a poner un énfasis especial en las deficiencias motivacionales que se registraron en esta sentencia. Vamos a hablar de varios temas. Primero vamos a hablar sobre qué es el debido proceso y la garantía de la motivación, de qué se trata la sentencia. Dentro de esta sentencia encontramos las deficiencias de motivación. Tenemos también la motivación aparente, el impacto que tuvo este antecedente y por último mi criterio personal referente a esta sentencia. Primero debo referir que el debido proceso es aquella garantía constitucional que tenemos los ecuatorianos, que está regulada dentro del artículo 76 de nuestra Constitución, en la cual se nos garantiza que las decisiones judiciales sean justas, sean transparentes, sean fundamentadas. Todo ello en razón de que, como mencionaba anteriormente, el artículo 76 de la Constitución u otras normas, como la Convención Americana en su artículo 8, definen que toda persona tiene este derecho a que sus derechos sean decididos mediante un proceso con las debidas garantías. Debemos recordar que una decisión solo es válida si está motivada en hechos y en derecho. Esto lo sostiene Ochoa Monzó, quien nos explica que motivar no es solo citar las normas, sino que hay que construir todo este apartado, todo este entramado argumentativo en el cual la autoridad, el juez, la administración, pueda, a partir de ciertas premisas, llegar a una conclusión. Bocio, en el mismo sentido, nos dice que la motivación tiene que ser coherente, tiene que ser racional, tiene que ser transparente, porque en la mayoría de los casos esta falta de motivación llega a vulnerar directamente el debido proceso y por ende se incumple esta garantía de la motivación. En este sentido, hay que recordar que no basta que una sentencia esté bien redactada, sino que hay que justificar el por qué es correcta, el por qué se tomaron estas decisiones. Y hablando de correcta o no, nace esta sentencia 1158-17P/21, en la cual la Corte se da cuenta que los jueces se guían de un test motivacional para decidir si algo es correcto o incorrecto. Lo utilizan como un checklist en donde esto funciona, sí, esto no funciona, no, esto funciona, sí, motivación o no motivación. Esto la Corte dice que no es correcto, porque nosotros no podemos basar todas las situaciones, todos los contextos históricos, políticos, sociales, en un mismo cajón, ni encuadrarlos en este tema. Entonces, esta sentencia redefine todo lo que nosotros conocíamos como el estándar de motivación en el contexto ecuatoriano. En este aspecto nos implica que esta sentencia nace por una acción extraordinaria de protección en donde hubo una falta de motivación en una decisión de una casación laboral que es interpuesta por este aspecto. A la final, la Corte declara que no existió la vulneración, pero nos da los parámetros con los cuales se redefine esta motivación. Nos explica que durante años se aplicó este test que era adulterado, que era insuficiente, el cual era muy formalista, muy técnico y no permitía flexibilidad dentro del sistema. Entonces, ahora la Corte ya no desea que la motivación sea correcta, sino que dice que las autoridades deben aplicar una motivación integral, una motivación lógica, una motivación suficiente. De esta forma vamos a lograr esta motivación ideal, no una motivación perfecta como lo quieren regular en el pasado, sino que sea suficiente. En este aspecto nacen las deficiencias motivacionales, las cuales se conoce que son la inexistencia, la insuficiencia y la apariencia. Y la Corte nos dice que hay que tener mucha precaución con este tipo cuando los jueces estén intentando motivar, porque podemos caer en alguna de estos vicios o deficiencias. Entonces, en primer lugar, nos dicen que la inexistencia ocurre cuando hay una ausencia total, cuando en definitiva no hubo motivación,
Cuando la autoridad no usa normas, no analiza hechos, no explica su decisión, simplemente continúa, toma una sentencia y obviamente esta se vuelve nula porque se viola completamente el artículo 76, número 7 de la Constitución. Hay varios ejemplos en donde los jueces solo citan argumentos generales o doctrina, pero no precisan los derechos vulnerados, no aplican los derechos que existen. Entonces, esta motivación obviamente no existe, ¿no? Y por ende hay una deficiencia motivacional y por ende la sentencia no es válida. Entonces, no es una mala motivación, sino que no existe, es una ausencia total. En segundo lugar, tenemos la insuficiencia. En este aspecto, la insuficiencia es cuando hay motivación, pero no llega a alcanzar el mínimo constitucional que pide la Corte. Entonces, en este caso puede ser que se hayan omitido hechos claves, que no se haya subsumido la norma con el hecho, o que no se hayan dado los razonamientos indispensables que exige el código. Entonces, en este aspecto, no vale solo incluir normas si no están motivadas, sino que la Corte nos exige que la norma esté conectada con el hecho y esté conectada con la decisión. Y por ende, para como basar este aspecto, tenemos algunos casos en donde las salas provinciales revocan todas unas sentencias en donde no se analizan los derechos fundamentales como la salud, como el trabajo, como la protección a los grupos vulnerables, entre otros, ¿no? Y por último tenemos la apariencia. Esta es la más peligrosa porque parece que está motivado, pero no está. Es decir, que hay un vicio que nos hace creer que hubo una motivación, no obstante, no hay la misma. En este aspecto, la Corte determina cuatro parámetros: la contradicción, la inatinencia, la incongruencia y la oscuridad. En la contradicción tenemos cuando un juez copia los artículos sobre las medidas cautelares, pero nunca analizó si este caso cumplía o no los requisitos que están regulados en el código. Ese es el primer caso que está expuesto en las diapositivas, que es el 446-19EP. En el segundo caso de la inatinencia, tenemos, no, perdón, de la incongruencia, tenemos que la Corte haya incongruente porque no se resuelven ciertos puntos centrales que fueron planteados por el accionante. Entonces, no hay una motivación que justifique la decisión que se toma y por ende se convierte esta en incongruente. Debemos entender que saturar la sentencia de citas legales no corrige esta falta de razonamiento que no se dio por este tema. Luego también vamos a hablar sobre el impacto que tuvo este precedente en el Ecuador como tal. Considero que fue importante porque se redefinió por completo cómo se debían motivar todas las decisiones judiciales. En este aspecto, la Corte ordena que toda autoridad tiene que obligatoriamente aplicar una motivación suficiente, tiene que ser clara, tiene que ser expresa. Los ciudadanos comunes deben entender las decisiones de un juez. No necesariamente tiene que estar en un lenguaje jurídico, sino algo entendible. ¿Por qué? Para que esto se fortalezca, esta legitimidad judicial que tenemos, de tal manera que va a permitir que exista un control por parte de la ciudadanía a estas sentencias. Carbonelli nos dice en este aspecto que una sentencia no solo debe tener la razón, sino que debe demostrar por qué tiene la razón. Finalmente cierro con mi criterio personal, que yo considero que esta sentencia ha sido un hito para el derecho ecuatoriano. Yo considero que por primera vez la Corte Constitucional ha definido con claridad cómo se debe motivar y no solo qué es motivar. En esta decisión considero que se ha democratizado el control judicial, se ha permitido resolver cuestiones que estaban deficientes en el tema y sobre todo esto ha obligado a los jueces y a las autoridades a que justifiquen sus decisiones con el debido rigor constitucional y no guiándonos por meritocracia o por política o por fanatismo o afinidad que pueda tener un juez, sino que nos permite tener una cultura de transparencia, nos permite limitar la discrecionalidad que puede tener el juez, discrecionalidad que históricamente se sabe que actualmente no se confía en la justicia por este tema. Entonces, yo considero que es importante tomar en cuenta los parámetros que fueron dados en esta motivación, de tal forma para no caer en las deficiencias motivacionales y crear una motivación suficiente, clara, entendible y sobre todo verificable que permita a los ciudadanos recuperar este sistema de confianza que se tenía antes, entendiendo que si no tenemos motivación, por ende no hay debido proceso. Y si no tenemos el debido proceso,
no podemos contar con un Estado de Derecho, el cual está declarado en Ecuador. Entonces, eso es lo que yo considero y muchas gracias y buenas tardes.